Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en este jueves de conferencia. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. En verdad les agradezco muchísimo su compañía. Hoy vamos a continuar con el nuevo proyecto que iniciamos en la conferencia pasada, que fue el análisis del Código Penal para el Estado de México. Y bueno, vamos a analizarlo como lo hemos venido haciendo, como fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya está en nuestro canal de YouTube, todo el Código Nacional de Procedimientos Penales, para quien guste ver las conferencias. Y bueno, hoy iniciamos este nuevo proyecto, esta es nuestra segunda conferencia. Hoy vamos a tener un gran tema, un gran super tema en el cual pues vamos a analizar algunas pequeñas particularidades, ¿no? Un análisis profundo. Y bueno, va a ser un análisis sencillo, va a ser un análisis que es, digamos, para todos los que inician en materia penal, incluyéndome a mí, obviamente. Y bueno, para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, creador de esta conferencia ya hace varios años. Ya tenemos varios años con este tipo de conferencias. Hacemos conferencias a altas horas de la noche, denominadas conferencias vampiro, en lo cual son totalmente gratuitas y bueno, espero que hayan recibido el material de la conferencia pasada, ya lo envié, ya envié el material. Quien no haya recibido el material por X razón o que lo quiera que se lo envíe, por favor suban su correo electrónico para hacerles llegar la presentación. Es una presentación bonita en verdad la pueden ustedes ocupar cuando sean profesores, alguien que aquí es el profesor la puede ocupar como para su profesor o para que vean los temas que analizamos aquí en conferencia. También a todas las personas que la primera vez que nos visitan, bueno, este concepto de conferencia vampiro nace a raíz de la pandemia. Y bueno, pues son conferencias totalmente gratuitas en materia penal, también hay en materia civil, hay en materia laboral, hay diferentes materias que hacemos nosotros. Pero lo importante es la nocturna, ¿no? La hora de que nadie nos molesta, la hora que podemos tomar un cafecito, podemos platicar arduamente. Y bueno, una de las cualidades que nos ha ayudado mucho en Conferencia Vampiro es la forma en que protegemos la conferencia. Su servidor paga una mensualidad, lo cual me permite adecuar Zoom de tal manera de que pues nadie intervenga, no se pongan videos grotescos, no puedan hablar groserías o algo así, porque están en modo silencio. Y así lo dejo durante toda la conferencia. Ya al final de la conferencia platicamos algunos temas relacionados con la conferencia, pero también damos el espacio para que alguien si quiera decir su caso, alguna opinión. No somos los grandes expertos, pero sí les podemos dar una pequeña idea para que ustedes puedan darse algún caminito para poder encontrar una vía de solución a su controversia, bueno, en realidad a su caso, pero de cualquier materia, ¿eh? No somos expertos en todas, pero bueno, sí damos algunas ideas, porque nosotros como juristas, la forma de analizar los ordenamientos legales, pues es igual para todos. O sea, ya cuando te vuelves especialista en alguna materia es mucho más de fondo, ¿no? Sino hasta la forma de analizar un artículo, que es lo que nosotros hacemos, es de hacerlo. También le acordé la invitación para que participen en nuestros grupos de vampiros de WhatsApp. Esos grupos vampiros son muy serios, bastante serios. No está permitido ninguna publicación en materia política, sea para hablen bien del gobierno o hablen mal. Es una expulsión inmediata. Ahí no mediamos. Groserías, han subido promociones maliciosas, obviamente son fraudes. También son eliminados los números inmediatamente. Cuando yo tengo conocimiento de algún número que está integrado en nuestros grupos de vampiros, que está solicitando, por ejemplo, la de moda es que solicito que me depositen o algo, entonces también van para afuera. Y bueno, protegemos mucho eso de la cultura jurídica, se publican las tesis de los viernes, muchos libros, y bueno, tuvimos un problema con nuestros anteriores grupos, se me perdió mi número telefónico, lo cual ya se dieron por perdidos esos grupos de vampiros, y ahorita ya se generaron dos grupos nuevos. Esos dos grupos nuevos ya tienen mi número celular nuevo, y bueno, ese número pues ya estoy integrando a los que ya estaban en los otros grupos, estaban integrando a mis estudiantes, porque doy clases en las universidades privadas. Y bueno, les platico algo de mí. Bueno, yo estuve en el gobierno federal más de 22 años como servidor público.
Estuve en lo que fue la Fiscalía General de la República, antes se llamaba Procuraduría General de la República. Posteriormente estuve en Policía Federal, terminé en Guardia Nacional, ese fue mi último puesto. Y yo ya soy abogado litigante y bueno, pues siempre lo he dicho. Yo cuando firmé mi baja de Guardia Nacional dije, nunca voy a regresar al servicio público y pues la vida me está respondiendo con el viejo lema, nunca digas de esta agua volverá a beber. Me la está aplicando, pero al máximo del más allá. Ya les mantendré informados dónde quedo, dónde voy a estar. Y bueno, pues es eminente mi regreso al servicio público. No va a ser federal, va a ser estatal, pero regreso al servicio público. Digo, la vida me la aplicó, ni modo. Ya les contaré la historia a su momento. Pero quien quiera subir su número, soy Alicia Angélica, muchas gracias por compartir la conferencia. Ahorita pues no tengo grupos, el único grupo que tengo son los vampiros. Es más, te voy a decir algo a título personal, me voy a quedar con mis grupos vampiros. O sea, estoy muy tentado a no ingresar a otros grupos y bueno, 10 5 no me importa, aquí estamos y vamos a aprender, ¿ok? Y el canal de YouTube es de ustedes y para ustedes. ¿Ok? Quien quiera más información me dice para subir el link del canal de YouTube, nuestro link de Facebook y todo esto. Bueno, pues iniciamos, dejé pequeños minutos para que se vayan integrando más personas. Ustedes lo saben, me conocen, que si somos dos, aquí los dos hacemos una conferencia y bueno, ¿qué es un cigarrito? No. Sí, préndelo, pues ahora sí que no tengo tema yo ahorita ya no, ahorita te acompaño, ahorita prendo el mío, pero ahorita más al ratito. ¿Ok? Bueno, creo que ni sé dónde los dejé, pero bueno, con eso de que ya quiero dejar como ya no sé dónde dejo los cigarros. Pero bueno, vamos por nuestra presentación. Recuerden subir su correo electrónico si quieren la presentación. Ya envié la presentación de la conferencia pasada, pero sí, vamos a poner nuestra presentación. Es una presentación bonita, digo, hago mi mejor esfuerzo. Todo lo que es el marketing, foto, promoción. Bueno, la promoción me ayudan varios, como decía Angélica, que muy amable nos ayuda a promocionar la conferencia. Todo lo hace su servidor. Obviamente la presentación no salgo yo, porque luego me dicen, maestro, ya nos mandó la presentación, pero no sale usted. No, bueno, no, esto me lo hace el Zoom. Hay una manera de aquí de picar en los botones, arriba y abajo, y así como yo aparezco ahorita en la pantalla, así me maneja Zoom. Y me da pues todo el panorama de lo que es la presentación y bueno, esta presentación no olviden subir su correo electrónico. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver lo que tiene que ver estamos viendo lo que es el delito de irresponsabilidad, lo que es el delito dentro del Código Penal del Estado de México. Y vemos lo que es, vamos a ver los responsables de los delitos, vamos a ver lo que es la autoría y la participación, entre otros temas. Nosotros, bueno, yo al realizar el análisis del Código Penal, utilizo una página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llama JurisLex. Esa página te permite realizar búsquedas dentro de cada artículo y de ese artículo te informa si existe una tesis aislada o una tesis de jurisprudencia. Entonces tú le pones, por ejemplo, quiero analizar el Código Penal del Estado de México, te lo pone ahí, le das clic y dices, bueno, quiero buscar el artículo primero, artículo 20, 30, lo que tú quieras. Y ya te lo pone ahí y bueno, pues te dice si existen tesis de aisladas o tesis de jurisprudencia. Entonces de ahí partimos. Esta vez, en esta ocasión, la vez pasada, si nos salieron varias, se las mandé, les voy a mandar las tesis y todo, yo la presenté la tesis. Esta vez no salieron, entonces hoy no vamos a ver tesis porque no hay tesis al respecto y bueno, se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro que no existen tesis, pero bueno, esa fue la situación. Bueno, dentro del Código Penal del Estado de México, ellos señalan que la responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación. Entonces, tenemos dos factores primero para analizar. Autoría y participación. Bueno, autoría yo creo que no tenemos gran tema. La autoría es la persona o en este caso puede ser una persona física o una persona moral,
Acuérdense que las empresas sí están contempladas en una responsabilidad penal. Y más adelante lo vamos a ver. Que, bueno, pues son los que materialmente estuvieron, realizaron esa actividad ilícita. Ellos mismos son los que conocen que es una responsabilidad penal realizar una acción ilícita. Conocen perfectamente que lo que están haciendo, lo aceptan, su psique lo conoce, su mente lo quiso realizar y bueno, y se materializó. Ahí estamos hablando de quién lo realiza, pero el Código Penal del Estado de México nos menciona, bueno, cuándo estamos en autoría y cuándo estamos en participación. ¿Ok? Pero no hay que olvidar, bueno, que también, ¿qué es la participación? Bueno, la participación en términos generales y bueno, atendiendo todo lo que nos menciona la teoría del delito, la participación es la dolosa intervención en el delito donde actúa como principal otro sujeto activo. O sea, el que actúa como principal en un delito es otro sujeto, el sujeto activo, pero también una intervención dolosa de otra persona. La participación es un concepto de referencia vinculado a un hecho ajeno, por lo que tiene un carácter accesorio, por lo que expuesto la complicidad como la instigación son formas de participación. Más adelante lo vamos a ver. Pero en pocas palabras, la participación pues, es un sujeto que vigila cuando están cometiendo, por ejemplo, un robo, obliga a otro, ¿no? O sea, está induciendo, digamos, a que cometa un acto ilícito, o simplemente se pusieron de acuerdo, ¿no? Tú vas a hacer esto, tú vas a estar en el carro esperando afuera, la otra persona se mete a una tienda, roba, se mete al carro y se va, ¿no? El que manejaba el carro, pues no participó en el robo, pero directamente, porque el que lo hizo fue otra persona con una pistola, llega a una tienda, roba, se sube al carro y el otro el que trae el carro se lo lleva. Entonces, esa es la otra parte, pues, estamos hablando de un hecho ajeno, ¿no? No está vinculado, no es un hecho propio del robo, sino que es un hecho ajeno, pero que ayudó al que cometió el robo. Entonces, estamos hablando de esa parte de, bueno, cómo definimos la participación. Bueno, el Código Penal del Estado de México establece, bueno, ¿cuándo son autores? ¿Cómo se definen los autores? Ah, bueno. Primero, la fracción A indica en su artículo 11 que los que coinciden significa los que hacen, los que materializan, los que lo realizan, el hecho delictuoso. La fracción B nos indica los que ordenan su realización. Fíjese qué interesante. Para el Código Penal del Estado de México, el autor lo determina el que ordena. Yo te ordeno que robes la tienda. Y el otro le hace caso, ¿no? Ya lo detiene, ¿no? Que oye, pero tú solito no, es que me lo ordenó tal. ¿Por qué razón? Yo recibí la orden de fulanito de tal. No sé, a lo mejor es una organización, una asociación delictuosa que más adelante vamos a ver qué significa eso, ¿no? Ok. Los que le ejecutan materialmente, también. O sea, son los que ejecutan inmediatamente el delito, ¿no? Pues son las personas, son autores, ¿no? Va manejando su vehículo, no le arregló los frenos, va, se le rompen los frenos, se quitan los frenos, va a atropellar a una persona, le provoca lesiones o la muerte, ¿no? Lo ejecutó materialmente. De una manera culposa, pero lo ejecutó. ¿Ok? Fracción de, bueno, inciso D, perdón. Los que con dominio del hecho intervienen en su realización. O sea, dominan el hecho, por lo cual ellos tienen esa situación, conocen, saben que es una cuestión delictiva, pero intervienen en la realización, ¿no? Dominan el hecho y intervienen. Tenemos el inciso E, los que aprovechan de otro que actúan sin determinación propia, conciencia o conocimiento del hecho. Bueno, ¿qué persona es alguien que no puede tener una determinación propia? Aquí estamos hablando de personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, una discapacidad, falta de comprensión, falta de conocimiento, pero por sus cuestiones físicas, digámoslo así, que no les permite conocer si lo que están haciendo está bien o mal.
o no tienen conciencia o conocimiento del hecho que van a realizar está mal. Entonces, va a ser autor el que se aproveche, ¿ok? Los que se aprovechen de otro que actúa, o sea, lo invitan, ¿no? Le dicen, haz esto, esto no es nada malo, y el otro como no comprende o no conoce, o no tiene esa facilidad de comprensión por alguna discapacidad, por repetir, realiza el acto delictivo. Entonces, para el Código Penal, para estos supuestos son autores, ¿no? Hay dentro de la teoría penal, ahora sí que un despliegue de información, de un estudio más de fondo, por ejemplo, cuando vamos de lo que respecta a autores, como por ejemplo el autor mediato, ¿no? Nosotros vamos a conocer qué es el autor mediato, ¿no? De persona que convence a otra persona de hecho, ¿no? Autor mediato. Pero el Código Penal del Estado de México no menciona esa palabra, mediato. Y como nos dije en la conferencia pasada, o sea, si nosotros como ministerios públicos o como abogados defensores obedecemos exclusivamente lo que dice el código, yo se los recomiendo muchísimo. No pasa nada si te metes más a la teoría del derecho, al delito y te pronuncias ante el juez de control o ante el juez de enjuiciamiento o en alguna etapa procesal. Y tú refieres ya a temas de palabras que no vienen en el código penal. Pues bueno, puede haber alguna diferencia con el Ministerio Público, hasta con lo mismo con el órgano jurisdiccional. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, vamos a abocarnos a lo que dice el código, ¿no? Aquí dice los que ordenan su realización. Hay que acreditarlo así como está, ¿ok? Los que ejecuten materialmente. O sea, el Ministerio Público tendrá que hacer su clasificación jurídica con respecto a lo que menciona el Código Penal del Estado de México. Con fundamento, su señoría, con fundamento en el artículo 11, eh, respecto a autoría es porque se tiene acreditado que fue quien ordenó su realización, ¿ok? En el inciso B, o artículo 11, inciso B, ¿no? Ejemplo. Entonces, yo lo recomiendo que nos aboquemos exclusivamente a lo que dice el Código del Estado de México. Ahora, para el código, ¿quiénes son partícipes? Bueno, para este caso de lo que es partícipes, en el inciso A indica que los que instiguen, o sea, esto quiere decir inducir a otros mediante convencimiento a intervenir en el hecho delictuoso. A lo mejor la persona no quiere hacerlo, pero el otro lo induce, no, mira que va a haber tantas ganancias, ¿no? Por ejemplo, o mira para que quedes bien con otros o con aquellos o con todos ellos, ¿no? Entonces, lo convence, ¿no? Entonces lo estuvo instigando a que lo realizara. ¿Ok? Inciso B, los que cooperen de forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso sin dominio del mismo. Aquí, para acreditarlo, nosotros lo tenemos que dividir. O sea, acuérdense que dentro de una norma penal tenemos que extraer la información que se debe de acreditar para que se cumpla en su extensión, ¿no? O sea, cada punto se debe de cumplir, ¿no? Por ejemplo, en el inciso A dice los que instiguen, instiguen es inducir a otros, ¿no? Que induzcan a otros. Bueno, lo vas a inducir, pero ¿cómo? Ah, bueno, es que fue inducido mediante el convencimiento a intervenir en el hecho delictuoso, o sea, que intervino en el hecho delictuoso. Entonces, primero, fue instigado por convencimiento y aparte intervino. O sea, tiene que cumplir totalmente esas características. Ahora, en el inciso B, tenemos los que cooperen en forma previa o simultánea. O sea, debe de haber una cooperación antes o al momento de la realización del hecho delictuoso. Obviamente que no tengan el dominio, es, por ejemplo, llega una persona en un coche, baja con una pistola, comete un asalto en una tienda, se sube al coche y se va. El conductor de ese vehículo pues no tuvo el dominio de ese momento porque el que sacó el arma, el que se fue a la tienda fue otro sujeto. Él nada más condujo el domicilio, el vehículo lo dejó ahí y lo que se lo llevó, ¿no? Entonces, cooperó de forma previa
o simultánea, pues yo creo que en ambas, ¿no? Para la realización del hecho delictuoso, obviamente no tenía el dominio del dominio, entonces ahí es partícipe. Pero vamos a tener que adecuar los hechos para dar cumplimiento a acreditar toda esta situación. Y nosotros, como abogados defensores, en su caso, tendremos que desacreditarlo para decir, no, pues es que este no participó. ¿Por qué? Porque, pues, dices que hubo una cooperación de forma previa. A ver, acredítame cómo fue previo. ¿Cómo acreditas que esa cooperación fue previa? No pudiste la simultánea, pues la previa pues va a estar más complicado, ¿no? Que ese es ahí el punto clave y medular del análisis de la información fáctica, en este caso de los hechos, al tipo penal. Los que auxilian a quienes han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación por acuerdo anterior. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra que ¿cómo se debe acreditar? Ok, los que auxilian, que es lo mismo que los que ayudan, ¿no? A quienes han intervenido, o sea, los que auxilian no intervinieron, nada más auxiliaron. Y ayudan a los que intervinieron el delito de hecho delictuoso, pero después de su consumación, ¿no? Pero por un acuerdo anterior. Entonces, o sea, a lo mejor no vamos a tener tanto tema en lo que respecta a que después de consumación se presume que el auxilio, ¿ok? Se acredita, testigos o los mismos hechos, pero a ver, acredítame que fue por acuerdo anterior. Es aquí donde tenemos que sacar una deducción, hacer un análisis más de fondo para poder acreditar. Bueno, primero, para que el Ministerio Público lo acredite, va a tener que ser su análisis. Nosotros, como abogados defensores, vamos a tener que desacreditar eso. Entonces, acuérdense, nuestras conferencias van adecuadas para todos. Acuérdense, tenemos asesores jurídicos, ministerios públicos, abogados defensores, jueces. Entonces, esas conferencias que tenemos con ustedes es para todos. Aquí es para todos y aquí no estamos en guerra, ¿eh? Esa guerra que luego tienen que el Ministerio Público, que el defensor, que yo puedo más que él puede más que yo, que no sé qué, nada, eso no existe en nuestras conferencias y aquí nos quitamos todos los títulos, nos quitamos todos los títulos, cédulas profesionales, porque todos venimos a aprender, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las empresas. Ya vimos lo que es la autoría y la participación, ¿ok? Ya en esa parte ya la concluimos. Ahora, bueno, ¿qué pasa con las personas jurídicas colectivas? Así lo menciona el Código Penal de la Ciudad de México. Personas jurídicas colectivas, palabras más, palabras menos, las empresas. Serán responsables plenamente de los delitos previstos en este código y en las leyes especiales. ¿Cuándo serán responsables las empresas? ¿No? Existe responsabilidad penal para las empresas, eso está en todos los códigos y también en el Código Federal, ¿ok? En todos los códigos estatales. Bueno, ¿cuándo? Ok. Sean cometidos en su nombre y en su beneficio directo o indirecto, fíjense, beneficio directo o indirecto, o a través de los medios que en ellos, eh, eh, a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización por sus representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho. Bueno, aquí ya empezamos a hacer una pequeña pausa para revisar esta fracción primera que nos está diciendo mucho en relación a, bueno, cuando comete un delito en una empresa. Y bueno, primero hay que señalar dos cosas. Una, la empresa es un nombre, ¿ok? Nosotros debemos entender cuándo es una empresa constituida y cuándo no, ¿ok? O una persona jurídica, como lo estábamos mencionando. Mucha gente dice, bueno, pues es que puso su bar, ¿no? Por ejemplo, y cayó un delito dentro del bar o la representación de ese bar, ¿no? Por ejemplo. Pero primero hay que señalar, es una empresa. Y eso nos lleva a un área del derecho diferente a la penal, que es la área mercantil. Sabíamos nosotros que para constituir una empresa existe la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y esa Ley General de Sociedades Mercantiles nos va a indicar, bueno, cuántos tipos de sociedades mercantiles existen, cómo se deben de constituir, cómo se deben de establecer, cuáles son sus estatutos, quién puede ser representante, quién puede ser director,
¿quién te puede, hacen asambleas? ¿Qué tipo de asambleas? Bueno, pues toda esa ley nos menciona qué es una empresa, cómo se debe formar. Entonces, nosotros como abogados, dependiendo en el lugar que estemos, debemos saber cómo se constituye una empresa. Y una empresa, bueno, primero debe haber una acta constitutiva o algo, una instrumento notarial que diga, bueno, se conforma la empresa tal y que tal, tales son los socios, su objeto social, ¿cuál es? Ah, bueno, se va a dedicar a vender papas, perfecto. Dónde va a estar establecida, su alta en Hacienda, ¿no? Pagar impuestos, su cuestión bancaria, una cuenta bancaria, nombre de la empresa. ¿Quiénes van a ser sus representantes, apoderados legales o administradores? Y bueno, ¿quién va a ser los dueños? ¿Ok? Entonces, una empresa es una figura jurídica completa. Entonces, ¿puede caer en responsabilidad penal esa figura jurídica? Sí, pero nosotros debemos entender primero, bueno, ¿es empresa sí o no? ¿No? Porque de ahí vamos a partir. No, pues no es empresa, ok. Entonces va la responsabilidad sobre el sujeto, ¿no? Pero de que a alguien le va a caer la responsabilidad penal, a alguien le va a caer, ¿ok? Pero cuando es empresa, pues aquí nos dice claramente el código, primero sean cometidos en su nombre. Esto quiere decir que, bueno, la empresa por sí sola es una persona, digo, es alguien que camina, que come, que duerme, por el simple nombre, no. Por ejemplo, Grupo Papitas, y vende Grupo Papitas, es el nombre de la empresa, pero es una figura jurídica. ¿Qué integra esa empresa? Pues personas. Y quien van a cometer esos delitos, por ejemplo, en representación de esa persona jurídica, son los sujetos. Entonces va a haber personas que cometen en su nombre una actividad ilícita, en el cual le va a beneficiar va a tener un beneficio directo o indirecto la empresa o el sujeto. Y aquí es donde está la clave. Porque, por ejemplo, si el sujeto lo buscó para beneficio propio del sujeto, o sea, y no para la empresa, ya no es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad del sujeto, ¿no? Pero si es responsabilidad de la empresa, pues también va a tener probablemente, su responsabilidad tanto el sujeto como la empresa, ¿no? O a través de los medios que ella proporciona, o sea, ella proporcionó los medios. ¿Cómo se llaman esos medios? Puede haber dado un auto, un uniforme con la empresa, lo está representando, o algún trámite administrativo, lo puso como apoderado para realizarlo, pues está usando su nombre, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se haya determinado que además, o sea, aparte de lo que ya vimos que es en su nombre y en su beneficio de la persona jurídica, en este caso de la empresa, debe existir una inobservancia del debido control de su organización. Y este aquí sí ya está bien medular. ¿Cómo nosotros, como ministerios públicos o como abogados defensores, podemos analizar cómo se puede acreditar y analizar si se acreditó bien como abogados defensores, si existe una inobservancia del debido control? Entonces, ¿esto a qué nos llama? A buscar, bueno, yo soy tu abogado defensor de ti, empresa, que tienes una responsabilidad penal, pues me tienes que decir quién es tu estructura. Y ya desde ahí, les juro que ya empezamos con problemas, ¿no? Porque te va a decir el dueño de la empresa, bueno, yo soy el dueño, pues sí, yo sé que eres el dueño, pero ¿quiénes son tu estructura? ¿Quién es tu director general? ¿Quién es tu departamento? ¿O no tienes estructura? De entrada, a ver, ¿tienes acta constitutiva? ¿Eres empresa o no? Esa es la primera, ¿ok? Entonces tienes que conocer tu estructura para ver si, bueno, a ver, ¿por qué es necesario conocer la estructura? Porque tú vas ahí a conocer, bueno, la jerarquía de cada uno de los puestos. Y cada una de la jerarquía, pues debe de tener su responsabilidad y a partir de esa responsabilidad, ahí sí vamos a tener campo para poder analizar, ¿hubo inobservancia y debido control de su organización? Ahí es donde vamos a conocer, ¿no? Es importante la responsabilidad de los trabajadores y mucha gente no lo entiende. Por ejemplo, hay un problema legal y llega, tú eres el director de recursos humanos, tú tienes la culpa, ¿no? Por ejemplo, tú de esa responsabilidad. Dice, pues yo no lo hice, lo hizo el trabajador.
Ok, hasta ahí estás bien, desde tu punto de vista. Pero ¿qué crees? Tú fuiste que lo ordenó a llevar tal documento y en ese documento está vinculado a una responsabilidad penal. O sea, no lo observaste, no tuviste el debido control. O dime cuáles son tus medidas de control. No, pues que no las hay, entonces no hay control. No hay, no hay, existe la inocencia de control, ¿no? Y obviamente por sus representantes, apoderos legales o administradores de hecho derecho. Y aquí es donde está bien interesante el asunto. ¿Qué significa esto de hecho o de derecho? Bueno, una acta constitutiva puede estar encontrada en un documento legal en el cual pues está visto por un notario. Usted dice representante es Juan Pérez, apoderado es María López, el administrador es Juan Pérez, ¿no? Ejemplo. Ahí podríamos hablar que son posiciones de derecho, digo, están creados ahí. Pero cuando son de hechos, cuando a lo mejor nada más son verbales. Yo te contraté, tú eres el gerente general, pero no hay acta constitutiva. O sea, no hay una empresa como tal bien formada, pero tú eres el gerente general. Entonces es importante que analicemos qué significa de hecho o de derecho. Entonces, esta fracción primero nos deja un análisis impresionante, como lo acabamos de ver, relacionado con la responsabilidad de una empresa. Entonces, recuerden, sociedades, hay que estudiar sociedades mercantiles y bueno, como en todas las conferencias que realizo con ustedes, lo que siempre les digo, palabras más, palabras menos. Nosotros como penalistas somos todólogos en el derecho, no hay más. Y somos 24/7 los 365 días del año. O sea, para rematar, porque dicen, es que los tribunales se fueron de vacaciones, sí, pero los penalistas no nos vamos de vacaciones, ¿eh? Y menos si están bien pagados los asuntos, ya se los diré. Recuerden, por favor, subir su número telefónico si quieren pertenecer al Grupo Vampiro y también si quieren recibir la presentación, suban su correo electrónico, por favor. Bueno, la fracción 2 sean cometidos por cuenta o en beneficio directo, lo mismo, o indirecto de las mismas, o por quienes estén subordinados o sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en la fracción anterior. Cometan el delito por falta de supervisión, vigilancia y control de la persona jurídica indebidamente organizada, atendiendo a las concretas situaciones. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Un jefe de departamento en una X empresa tiene a su disposición 10 trabajadores. Esos 10 trabajadores es su responsabilidad. No solo como trabajadores, sino también es su responsabilidad de que no cometan un delito en nombre de la empresa, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque en verdad muchos dicen, no, es que yo no lo dije que lo hiciera, no, pero no tuviste el control. ¿Esto quiere decir? Pásale para con el Ministerio Público, ¿no? Es que yo no es, no, es su responsabilidad. Y mucha gente no lo sabe, ¿eh? Esto en verdad mucha gente piensa que, no, pues se lo hizo, no yo. Ah, no, espérate. A ver, ahora sí que ven para acá con el Ministerio Público, ¿no? Y ahí está. Y ya cuando tienen en muchas empresas no tienen su área legal, ¿eh? No tienen su área de jurídica, no tienen su área de abogados. Y a una empresa te habla y te dice, "Es que tengo ese problema penal, ¿no?" Y ya después tú le preguntas, oye, pero ¿por qué no contratas un abogado? Si no es que cobran bien caro, pues ¿qué querías que te cobráramos 1,000 pesos, que nos pagues el mínimo? ¿Qué? O sea, no tienen esa cultura jurídica que tanta falta hace en nuestro país. No, y eso es una parte de todo lo que les podemos comentar, ¿ok? Entonces imagínense nada más, ¿sale? Ahora, lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir los representantes a poderes legales o administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas colectivas. Entonces, bueno, primero está la responsabilidad de la empresa, ¿ok? Pero también hay responsabilidad de los trabajadores, de los directores, todos ellos también tienen sus responsabilidades, es doble la responsabilidad. Obviamente cubriendo los requisitos que acabamos de ver, ¿ok? Porque sí, es muy común que recaiga nada más la responsabilidad sobre el trabajador de la empresa. Obviamente, pero si se cumplen los requisitos que acabamos de ver, se va con esa responsabilidad el trabajador y la empresa, ¿no? Y la responsabilidad penal es que no que el dueño se vaya a la cárcel, no, eso no.
sino que ahorita vamos a ver, bueno, cuáles son las sanciones para las personas jurídicas colectivas, ¿ok? Obviamente, esto también lo estipula el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción quinta, cuando sea una consecuencia racional o proporcional a la conducta desplegada, se podrá imponer adicionalmente algunas horas de las siguientes sanciones a las personas jurídicas colectivas, ¿no? Ahora, hay sanciones que son adicionales, o sea, hagan de cuenta, por ejemplo, la empresa responsable de homicidio, ¿no? Y sobre quién va a recaer, ¿no? Homicidio de un trabajador, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, hubo inobservancia por parte de un jefe de departamento, no fue cuidadoso y sobre él va a recaer la sanción, ¿no? Pero habrá que determinar si hubo un provecho por parte de la empresa, en el caso de homicidio no lo va a ver, pues el único que va a generar responsabilidad penal va a ser el jefe de departamento. Pero cuando está en conjunto con la empresa, pues puede llegar la responsabilidad hasta los directores, ¿eh? Porque muchos dicen, no, es que el director pues nunca supo, no, pues nunca supo porque hubo inobservancia, no hubo ni... Entonces, mientras hagan de cuenta, mientras se cumplan los requisitos señalados en el Código Penal del Estado de México, va como responsable penal el trabajador y los directivos, ¿ok? Entonces, es importante su análisis puntual. Bueno, ¿cuáles son estas otras sanciones? Estas son otras sanciones, ¿eh? Aparte de las que puede recibir la responsabilidad penal, es otras sanciones. Y estamos hablando, por ejemplo, la suspensión de actividades por un plazo de 6 meses a 6 años. Fíjense, ¿eh? Se suspende las actividades de la empresa. Disolución, se puede solicitar un juez de control la disolución o pues, se puede pedir en sentencia la disolución en caso de que su actividad sea preponderantemente ilícita. O sea, si es preponderante, que aquí es donde ya nos limita un poco el código, porque tenemos que señalar, bueno, qué es preponderante, o sea, qué significa preponderante. Yo lo entiendo que preponderante, pues es que sea continuo, ¿no? O sea, digamos, el 80 o 90% de la empresa se dedique a una actividad ilícita. ¿Okay? Prohibición de realizar por un plazo de 6 meses a 10 años las actividades cuyo ejercicio se hayan cometido o participación en su comisión, ¿no? O sea, te prohíbe realizar ya esas actividades ya se produjo un delito. Remoción, que consiste en la sustitución de los administradores por uno designado por el juez. Fíjense qué interesante. Dentro del proceso penal, en el código, claro, estamos hablando del Estado de México, ¿ok? Porque puede haber variantes en otros estados, pero por ejemplo, en el Estado de México, un juez puede remover a los administradores y él puede designar a uno, ¿no? Por un cierto plazo de 6 meses a 6 años. ¿Sabes qué? Quitamos eso y designamos. Aquí lo interesante sería saber, bueno, a quién designa, porque así como que ser expertos en todas las áreas económicas, el juez lo dudo. Tendría que poner a alguien de ahí mismo de la empresa. ¿Ok? Habrá una intervención judicial, puede haber una intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o los acreedores en plazo de 6 meses a 6 años. Va a estar intervenido judicialmente la empresa, esto para salvar los derechos, en este caso si llegan a ser despedidos, pues obviamente van a tener que ser despedidos conforme a derecho y se les pagará a los acreedores conforme a derecho, ¿no? En este caso, ¿no? Y otro, pues la clausura de los locales y establecimientos por un plazo de 6 meses o 6 años. Fíjese qué interesante. Y aquí nos va a tocar, por ejemplo, que sea una empresa, un restaurante, ¿no? Y incurre en un delito y pues se clausura el restaurante. El punto es de que se clausura el restaurante. Pero si fue rentado, ¿cómo va a recuperar la persona que rentó ese bien inmueble? Entonces ahí va a intervenir muchísimas cosas, porque el que renta el inmueble, pues va a ir a pedir que le devuelvan el inmueble, entonces va a tener que ir con el Ministerio Público, se va a tener que checar ahí, bueno, lo clausuras, pero clausuras el local o clausuras todo el bien inmueble. Entonces, bueno, ¿cómo lo pueden regresar? Entonces, habrá muchísimas razones. Habrá, por ejemplo, ahí una problemática civil, pero problemática civil en materia de una clausura. Porque ¿cuál sería el procedimiento para que el dueño, pues, regrese mi bien inmueble? Yo lo quiero seguir rentando, yo ya lo estoy perdiendo, ¿no?
y más si pues ya no van a pagar la renta porque está clausurado. Entonces, aquí sí nos metemos en asuntos bien interesantes ya también en materia civil, ¿ok? Ahora, puede haber una multa también, ¿no? La multa por la doble de la cantidad por el delito cometido que corresponda a la persona física que sea autor o partícipe. También puede existir la inhabilitación temporal, consiste en la suspensión de derechos para participar de manera dicta en la contratación o celebrar contratos con la ley de contratación pública del Estado de México y municipios relacionados con las mismas por un plazo de 6 meses. O puede ser una empresa que cometió un delito y a lo mejor esta empresa pues está relacionada con algunas dependencias a nivel estatal, solamente a lo que le corresponde al Estado de México, y se puede solicitar la inhabilitación para que pueda ser contratada esa empresa, dependiendo de la naturaleza del delito, obviamente, por lo cual se va a proceso. Entonces, ¿puede limitar esa inhabilitación? Sí se puede. Decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito, bueno, eso es parte de, o la nulidad de las operaciones ilícitas realizadas, también eso es otra parte que es importante respecto a que, bueno, las operaciones comerciales, pues luego también están regidas por lo que es el registro público del comercio, por ejemplo, o que estén, que lleven otra tipo de contratos mercantiles, por ejemplo. Acuérdense que los contratos mercantiles, ya estamos hablando de materia federal, y bueno, se puede pedir esas nulidades de operaciones y bueno, tendrían que ver las partes cómo se pueden arreglar respecto a que las operaciones ilícitas realizadas, porque aquí, si hubo una operación ilícita, pues hay que investigar también a la otra parte. ¿Esto qué quiere decir? Investigar a la otra empresa. Porque si la otra empresa tuvo conocimiento que era ilícito, acuérdense que los delitos son de acción y también de omisión. Entonces ahí estaríamos hablando de que pues, también necesitaría abogado la otra empresa. ¿Okay? La intervención decretada por la autoridad judicial podrá afectar a la totalidad de la persona jurídica colectiva o limitarse a alguna de sus instalaciones, sanciones o unidades de negocio. Se determinará exactamente el alcance de la intervención y quien se haga cargo de la misma, así como los plazos que se deberán realizarse. Los informes de seguimiento para el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional deberá estar informado de respecto a la intervención por la autoridad judicial a quien designe a cargo. Entonces, esto ya es manera administrativa y bueno, pues tenemos de conocerla nosotros como abogados, ¿no? Esta intervención judicial también se puede modificar o suspender en todo momento, previo informe del interventor y del Ministerio Público. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones locales de la empresa, así como recibir cuanta información sea necesaria para el ejercicio de funciones. Ese interventor es el que pone el juez, el que se va a tirar, en este caso, pues un juez de control, que diga, ¿sabes qué? Pues queda inhabilitada la empresa y, bueno, pues va a quedar un interventor X, que puede ser, hasta puede ser un mismo trabajador de la empresa, también puede ser el mismo, pero obviamente, pues podrá ese interventor solicitar la modificación o suspender esa intervención judicial. Aquí lo interesante es, bueno, ¿cómo vas a motivar y sustentar la solicitud de esa intervención judicial? Bueno, aquí motivado, artículo 11 ter del Código Penal del Estado de México. O sea, con eso eh, lo podemos sustentar. Pero la motivación, ahí va a estar el asunto, ¿no? Nos preguntan por acá, dice una pregunta, por favor, ¿de qué efectos tiene determinar si el imputado es autor o partícipe si en la pena de los delitos no se explica alguna graduación o diferencia si el autor o partícipe? Bueno, aquí es importante señalar una cosa. Si la ley no establece una diferencia de pena, en este caso, si es una pena mayor o menor entre autor y partícipe, y solamente hay una pena, se aplica esa pena, ¿eh? O sea, no hay más. O sea, no por el hecho de que sea partícipe y no sea señalado como partícipe queda libre. Mm, mm, lo dudo, pero por lo regular los códigos deben establecer algo. El autor es una penalidad, para partícipe es la otra, o si no lo menciona, se le da una penalidad. O sea, aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Y de que es una responsabilidad penal para ambos, sí. ¿Ok? Bueno.
La legislación aplicable de determinados aspectos relacionados a las funciones del interventor, deberá verse esa parte de interventor, ahí nos iríamos que tener que ir a la ley de sociedades mercantiles, vuelvo a lo mismo, ¿ok? La sanción impuesta a la persona jurídica colectiva de acuerdo a este código y demás leyes aplicables no extingue la responsabilidad civil en que se pueda ocurrir en esta. Claro, pues va a haber una responsabilidad civil en algunos casos. Y esa responsabilidad civil, ya bien la conocemos, se hace vía civil, ¿no? Y acuérdense que hay pues otro tipo de eh, responsabilidades, ¿no? Que se pueden ahí determinar en esas vías y no solo en el ámbito penal, ¿ok? Por acá nos habían preguntado otra cosa, nos habían dicho, pero aquí lo vi, déjame si lo alcanzo a ver. La participación se puede probar solo con declaraciones, no. Acuérdense que el sistema penal acusatorio establece que todo prueba que debe de, bueno, eso lo dice el código, que lo hagan los jueces o no lo hagan es otra cosa, pero sí debe ser conjunta y armónica. ¿Qué quiere decir? Que deben estar conectados. La declaración por sí sola, sin que esté acompañado de otros medios de prueba, pues difícilmente va a pasar. Los jueces lo llegan a sustentar, sí. Hay, siguen habiendo jueces que por el simple hecho de la declaración de una persona llegan a una sentencia. Así se las platico. Porque declaró esto, entonces, y que bueno, ya, con eso, suficiente. O sea, no se puede acreditar en su totalidad todos los elementos del delito. Y aún así sentencia. Y bueno, todos lo sabemos, eso que es en amparo, pues salen libres, ¿no? Pero eso ya ese es otro cantar. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables a instituciones públicas, ¿ok? Eso es importante, que en lo que respecta a instituciones públicas no opera la responsabilidad para personas jurídicas, no opera ahí. No obstante, cuando estas sean utilizadas por una persona física para cometer un delito, será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también será aplicable a los fundadores como administradores o representantes que se aprovechen de alguna institución estatal o municipal para eludir alguna responsabilidad penal, ¿no? Es importante que no sean utilizadas las instituciones para ocultar un delito, pues eso tiene lógica, pero sí quienes van a ser responsables penales, pues van a ser los mismos integrantes de esa institución. Eh, Adelante, Isaac, pero espérame, déjate, doy audio porque acuérdense que todos están en modo silencio. Mm, es que aquí como lo tengo en... Bueno, si quieres guarda tu duda para el final porque no encuentro la manera de darte solamente a ti el audio. Y es que protegemos a todos. Bueno. Para efectos del previsto en el Código 421 del Código Nacional, o pongan la duda en el chat también puede ser. Las personas jurídicas podrían imponérsele la ley de responsabilidad civil. Bueno, no es que exista una ley de responsabilidad, bueno, a lo mejor algunos estados lo tienen, ley de la responsabilidad civil, pero no, eso lo vas a encontrar cuando hay una responsabilidad civil, lo vas a encontrar en el Código Civil de cada entidad federativa. Por ejemplo, en Puebla, si tú buscas en tu Código Civil en Puebla, deberá de haber un apartado con respecto a esa responsabilidad civil objetiva y cuándo cómo se llevaría, qué significa, ¿no? Su definición con respecto y aparte en qué momentos, ¿no? Y esto me hace recordar, por ejemplo, que mucha gente piensa, está la reparación del daño en materia penal y todo ese rollo. Se puede solicitar una responsabilidad civil aparte de la reparación del daño. La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció al respecto. Pues, ¿qué creen que sí? Tenemos una responsabilidad del daño en materia penal, pero también derivado de ese acto ilícito puede haber una responsabilidad civil que también se puede solicitar, pero esa no se solicita vía penal, esa se solicita vía civil, pero hay que leer el Código Civil para poder entender esa parte, ¿ok? Las personas físicas, jurídicas pueden imponerse alguna o varias de las penas. Fíjense,
Las personas jurídicas podrán imponerse alguna o varias de las penas o medidas de seguridad cuando hayan sido declaradas responsables penalmente respecto de alguno de los siguientes delitos. Entonces, fíjense, van a ponerse medidas de seguridad y varias penas, ¿ok? Y no las sanciones que estamos hablando, o sea, las sanciones pueden ser desde antes, o sea, que es lo que tenemos que analizar más de fondo. Y aquí lo importante es, bueno, ¿cuáles son los delitos que pueden caer una persona jurídica? En este caso, una persona jurídica, en este caso, una empresa. Bueno, ¿en qué delito nos encontramos? Primero, quebrantamiento de sellos, fraude procesal, falsificación de documentos, delitos contra el desarrollo urbano, delitos contra el consumo, delitos contra la economía pecuaria, delitos contra el trabajo y la previsión social. Fíjense, hay unos delitos contra el trabajo y la previsión social interesantes que vamos a analizar. Eso lo vamos a analizar más adelante. De las personas menores de edad, acuérdense que una empresa si contrata, bueno, más bien no contrata, sino que autoriza dentro de su organismo a trabajadores menores de edad, es un delito, ¿no? Entonces puede ahí generar un delito sobre una empresa. Utilización de imágenes y voz de personas de menores de edad que no tienen la capacidad de comprender el significado, lo que se conoce como la pornografía infantil. Discriminación, delitos contra el ambiente, delitos contra la flora y fauna. Esta de la discriminación, atención, ¿eh? Es un delito la discriminación en el Estado de México y tiene una penalidad, ahí para que lo tengan en mente. Extorsión, abuso de confianza, fraude, despojo, daños en los bienes. Cada uno de estos delitos los vamos a analizar durante toda nuestra aventura que vamos a hacer en el Código Penal del Estado de México. Cohecho, trata de personas, privación de la libertad, robo. En los demás casos expresamente previstos en la ley aplicable, obviamente. Y bueno, es importante puntualizar hasta dónde, cuál es el alcance que tiene la responsabilidad penal de las empresas. ¿Ok? Es importante ver, bueno, ya vimos en qué supuestos nos encontramos, a qué requisitos se van a tener que cumplir para que se tenga una responsabilidad penal en una empresa. Lo que nos puede confundir es, bueno, ¿es responsable el puro trabajador o la empresa? O los dos. Entonces, si no se cumple con los requisitos, obviamente ya estaremos nada más en una responsabilidad del puro trabajador. Bueno, como lo saben, dejamos una hora de conferencia y dejamos un apartado de unos minutitos para que se vayan a tomar un café, un pancito. Por ejemplo, se me antojó un panqueque que me compré hace rato. Entonces voy a comer un panquecito rápido. Y regresamos con nuestra conferencia. Un cafecito, un refresquito, lo que ustedes gusten. Y bueno, en unos minutitos, ahorita regresamos. Muchas gracias y bueno, voy a llenar mi taza de café. Ahorita los vemos. Gracias.
Ya regresamos y continuamos ahora con lo que nos menciona el artículo 12 del Código Penal del Estado de México, en el cual indica que los instigadores y los ordenadores son responsables de los delitos que se cometan con motivo de la instigación u orden, pero no de los que demás que se ejecuten, a no ser que debían haberlos previsto racionalmente. Es muy importante aquí lo que nos indica. Si hay delitos que, que se ejecuten, se deberá de hacer un análisis respecto a que si fueron previstos racionalmente, o sea, que previeron una realización. Y aquí lo de previsto racionalmente nos deja un mundo grandísimo, ¿no? De ver, bueno, ¿cómo lo adecuas, no? O sea, si el otro delito eh, eh, puede estar conectado de una previsión racionalmente y puede ser muy subjetivo, puede ser muy subjetivo en de que, bueno, los instigadores o ordenadores que dieron para que se cometiera un delito o motivaron para que la ejecución del delito otra persona, pero se ejecutó otro delito, pues preverlo está brava la situación, es muy subjetivo, ¿no? Habrá ocasiones que sí, ¿no? Por ejemplo, le dieron el arma, fueron a robar y en ese robo se le salió un disparo y asesinó, por ejemplo, al el que atiende la tienda, ¿no? Por ejemplo, entonces ya estamos hablando de robo y ahora estamos hablando de homicidio. Entonces, ese homicidio lo pudo haber previsto racionalmente. Pues tendríamos que hacer un análisis de fondo para poder caer esto y que el instigador, aparte del robo, sea también acusado por homicidio. Y nosotros como abogados defensores decir, bueno, pues hay que ver eso de previó racionalmente. Es todo un gran tema en verdad. En lo que respecta al artículo 13, las circunstancias modificativas o calificativas de delito aprovechan o perjudican a todos los inculpados que tuvieron conocimiento de ellas en el momento de su intervención o debieron preverlas racionalmente. Entonces, cuando hay modificaciones modificativas o calificativas del delito, o sea, son para todos, siempre y cuando todos tuvieran el conocimiento de ellas al momento de su intervención o debían de preverlas. Entonces, cumpliendo respecto al conocimiento y de prever racionalmente, se les va a aprovechar o perjudicar, pero a todos. Entonces, el análisis debe ser dividido, ¿no? De cada una de las particularidades que tiene el artículo, ¿no? Y de ahí llegar a tu conclusión. Las circunstancias personales de alguno o de algunos de los inculpados pueden que sean modificativas o calificativas del delito o constituyan un elemento de aprovecharán o perjudicar únicamente a aquellos a quienes concurran, o sea, solamente en este caso en circunstancias personales, o sea, solamente será para esas personas, no para todos, ¿no? Entonces, estas dos lecturas en lo que respecta a las modificadas o calificativas es análisis puro para llegar a conclusiones que sean totalmente jurídicas, totalmente legales, ¿no? Dentro de la legalidad. Si varias personas convienen en ejecutar un delito determinado y alguna de ellas comete un delito distinto, todos responderán de la comisión del nuevo delito siempre y cuando ocurran las siguientes circunstancias, ¿no? Entonces podemos ver que a lo mejor se juntaron varios en hacer una actividad ilícita, o todos una. Pero dentro de esos sujetos, uno realiza un delito nuevo, o sea, hablamos de un delito diverso, bueno, todos serán responsables, pero cumpliendo con los siguientes requisitos. Vamos a revisar el primero. Que el nuevo delito sea una consecuencia necesaria del primero convenido o sirva de medio para cometerlo, ¿no? Entonces, es muy posible que todos se juntaron para golpear a una persona, pero nada más iban a golpear y una persona agarra, saca un cuchillo y ¡pum! Y lo mata. Entonces estamos hablando de lesiones y homicidio, ¿no? Pero todos serán acusados de homicidio cuando no se previó eso, sino si nada más era golpearlo, por ejemplo. Eh, pues
aquí encuadra, porque el momento que lo lesionas, lo dejas en un estado de indefensión física, digamos. O sea, no se puede defender ya golpear. Entonces, ¿le sirvió ese estado físico de la víctima en esos momentos a la persona que llegó y cometió un nuevo delito, que era homicidio? Sí. Entonces, es un ejemplo de que, bueno, pues en una riña, todos golpean a uno, por ejemplo, 5 personas golpean a uno, y si uno agarra un cuchillo y lo mata ahí, pues también se van todos por homicidio. Entonces, es el análisis que tenemos que hacer puntual para determinar cuándo estamos en esta figura jurídica. Que el nuevo delito deberá ser previsto racionalmente por los que convinieron en ejecutar el primero. O sea, previsto racionalmente, esta ya la tercera vez que, o la segunda vez que vemos ese término, previsto racionalmente. Pues bueno, es la concepción de la conducta humana, ¿no? Tú estás viendo la ejecución de un delito y existe la posibilidad que exista un delito conexo a ese, pues si estás en esa posibilidad o llega el análisis o tenemos los datos suficientes para poderlo determinar, pues sí van a tener que ser todos culpables. Pero pues debemos entender bien, bueno, previsto racionalmente, o sea, que se pueda ver que lo que se hizo está haciendo en ese momento, puede existir la ejecución de un nuevo delito, ¿ok? Y que de alguna manera, pues, todo lo pudieron ver previsto racionalmente al momento de que se realizó el primer delito. Entonces, es importante su análisis puntual. Pues bueno, en verdad espero que les haya gustado. Esta conferencia nos duró poquito, pero bueno, es muy sustanciosa. Mañana vamos a tener, esperamos tener la otra conferencia. Pero esa es la idea, ¿no? De que tengamos el análisis preciso de esta responsabilidad de autoridad y participación, sobre todo el de las empresas, que fue la que nos llevó un poquito más de tiempo. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya gustado la clase. Vamos a tratar de seguir haciendo nuestras conferencias y bueno, no quedarnos tan tarde también. Bueno, algunas veces sí no nos vamos a quedar tan tarde. Nos hemos quedado hasta las 4 de la mañana. Nuestro récord es hasta las 4 de la mañana, ese es nuestro récord. Conferencia de 5. Esa nunca que se grabó ni nunca se. Bueno, sí se grabó, pero no se llevó a su publicación. Porque si era arduo, si era, sí, sí, sí era. Pero vamos a estar aquí 11 de la noche, 10 de la noche, dependiendo de la noche, ¿ok? Bueno, pues en verdad les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya gustado y en unos momentos estoy con ustedes. Muchas gracias.